Empezamos con la tercera parte de la asignatura en esta clase de segunda vuelta de traumatología, que son las fracturas del miembro superior. Básicamente vamos a dividir esta parte de la clase de proximal, es decir, desde la parte proximal, desde el hombro hacia distal, hacia la mano. Vamos a ir viendo las características más importantes de las fracturas, aquellas complicaciones que fundamentalmente sean importantes o típicas de esa localización y aquellos aspectos del tratamiento que también podamos reflejar. Como vais a ver, muchos de los conceptos son conceptos que se refieren a la parte de la introducción, tanto en lo que se refiere al tratamiento de las mismas, pues cuando la fractura no está desplazada se le pone un yeso, cuando es intraarticular y está desplazada, pues cuando la fractura está desplazada, reducción abierta y osteosíntesis, o cuando el enfermo tiene una fractura abierta se le coloca un fijador externo. Pero repito, vamos a ver de proximal a distal las fracturas más importantes y por lo tanto de cada una de ellas las consideraciones o peculiaridades de cara a una pregunta en un examen acerca de cada una de estas fracturas. Acerca de las fracturas de escápula, creo que lo único que hay que saber de cara a enfrentarse a una pregunta sobre este tipo de fracturas es la asociación que existe entre las fracturas del cuerpo de la escápula y los traumatismos torácicos. Esto significa que cualquier enfermo al que veamos con una fractura del cuerpo de la escápula, lo que hay que descartar es que el enfermo tenga un traumatismo torácico de la índole que sea. Fracturas costales, neumotoras, hemotoras, hemoneumotoras, contusiones pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, asociación entre fractura de cuerpo de escápula y traumatismo torácico. En lo que se refiere a las fracturas de clavícula, el primer concepto que quiero que quede claro respecto a las fracturas de clavícula es que son las fracturas más frecuentes del recién nacido. Repito, si nos preguntan cuál es la fractura más frecuente en un recién nacido, son las fracturas de clavícula. En el adulto, la clavícula se puede fracturar bien en su tercio medio, en su tercio externo o en su tercio interno. Nos vamos a referir a las más frecuentes, que son las fracturas del tercio medio de la clavícula. ¿Cómo se desplaza una fractura del tercio medio de la clavícula? Pues mirad, el fragmento medial de una fractura del tercio medio de clavícula asciende por el efecto de la musculatura. La musculatura tira y el fragmento medial de la clavícula asciende, mientras que el fragmento lateral desciende por el peso del brazo. Repito, el fragmento medial asciende por la tracción de la musculatura y el fragmento distal desciende por el peso del brazo. ¿Cuál es el tratamiento de una fractura del tercio medio de la clavícula en el adulto? Pues si la fractura no está desplazada, el tratamiento es un cabestrillo o un vendaje tipo Belpop. Repito, si la fractura no está desplazada, el tratamiento es un cabestrillo o un vendaje tipo Belpop. Si la fractura está desplazada, el tratamiento es la inmovilización con un vendaje en 8 de guarismo. Repito, si la fractura está desplazada, el tratamiento es una inmovilización con un vendaje en 8 de guarismo. Y en lo que se refiere a las complicaciones de las fracturas de clavícula, probablemente la más importante es la consolidación viciosa de la fractura. ¿Qué es una consolidación viciosa? Pues mirad, una consolidación viciosa es aquella situación en la cual la fractura pega, consolida, pero consolida en una posición que no es la anatómica. Por lo tanto, al enfermo le queda un bulto a ese nivel. Repito, la consolidación viciosa de la fractura de clavícula. La pregunta 9 del test de segunda vuelta del manual dice: con respecto a los traumatismos de la cintura escapular, indique la respuesta correcta. Empezamos por la respuesta número 2. Dice: las fracturas de clavícula suelen afectar en el 80% de los casos al tercio distal. Hemos visto que no, que las más frecuentes son las del tercio medio. Todas las fracturas del tercio medio de clavícula se tratan de forma conservadora mediante inmovilización con un vendaje en 8. También hemos visto que es falsa. Si la fractura no está desplazada, se trata con un cabestrillo o un Belpop. La complicación más frecuente de una fractura de clavícula es la pseudoartrosis o ausencia de consolidación. La respuesta también es falsa, acabamos de ver que es la consolidación viciosa. Y por último, todas las fracturas de la cavidad glenoidea son quirúrgicas por conferir inestabilidad a la articulación glenohumeral. Eso es falso. Sabéis que cualquier respuesta en la que nos hablen de todo o nada, siempre o nunca, probablemente sea falsa, y esta respuesta lo es, ya que no todas las fracturas de la glenoides le generan inestabilidad al hombro y por lo tanto no todas son quirúrgicas. Como regla general, cuando la afectación de la glenoides es mayor del 25%, nos podemos plantear la cirugía. La respuesta correcta es la número 1, ya que dice que las fracturas de la escápula son raras y responden generalmente bien al tratamiento ortopédico, aunque pueden asociarse, y esto es lo más importante, a fracturas costales, neumotoras, contusión pulmonar o lesiones del plexo braquial.
La siguiente fractura del miembro superior de la que vamos a hablar va a ser la fractura de la extremidad proximal del húmero. Para apoyarnos en la explicación que vamos a dar, me voy a referir a la figura 10 y a la tabla 7 del manual. Figura 10 que está en la página 1553 y tabla 7 que está en la página 1554. Veréis, para plantear el tratamiento de una fractura de húmero proximal, veréis que en el manual se hace referencia a una clasificación que nos habla de fracturas sin desplazar, fracturas en 2, 3 y 4 fragmentos. Los fragmentos del húmero proximal a los que hace referencia las fracturas son, en primer lugar, la cabeza, la bola, la parte que es superficie articular, el troquítero tuberosidad mayor, el troquino tuberosidad menor y la diáfisis. Esos son los 4 fragmentos a los que nos vamos a referir cuando hablamos de una fractura de húmero proximal. El concepto importante para saber clasificar una fractura de húmero proximal es que la clasificación de las mismas no depende de cuántos trozos se ha roto el húmero proximal, sino de cuántos trozos o fragmentos están fuera de su sitio. Me explico. Si el húmero proximal está fracturado o roto en 4 fragmentos, pero los 4 fragmentos están en su sitio, eso es una fractura sin desplazar. Repito, la clasificación de una fractura de húmero proximal no depende de en cuántos fragmentos se ha roto el húmero proximal, sino de cuántos fragmentos están fuera de su sitio. Así vamos a tener fracturas no desplazadas, en las cuales todos los fragmentos están en su sitio, fracturas en 2 fragmentos, en las cuales un fragmento está desplazado, por lo tanto tenemos 2 fragmentos, fracturas en 3 fragmentos, fracturas en 4 fragmentos y fracturas luxaciones. Como regla general, diremos que las fracturas no desplazadas existan muchos o pocos fragmentos, repito, las fracturas no desplazadas se tratan ortopédicamente, es decir, al enfermo se le coloca un cabestrillo, hielo, un antiinflamatorio y rehabilitación. Las fracturas en 2 y 3 fragmentos son habitualmente subsidiarias del tratamiento quirúrgico. Como estamos en una articulación, la articulación del hombro, en términos generales van a ser fracturas intraarticulares desplazadas, por lo tanto van a requerir reducción y osteosíntesis. Y las fracturas en 4 fragmentos van a requerir habitualmente de una artroplastia de hombro, prótesis de hombro. Como veréis en la tabla 7 del manual existen algunas excepciones. De todas ellas me voy a referir a la que a mí me parece más importante, y es qué ocurre en un paciente con una fractura en 4 fragmentos cuando el enfermo es claramente joven, es decir, es un enfermo joven, 25, 30, 35, 40 años, con una fractura en 4 fragmentos del húmero proximal. Veréis, los enfermos jóvenes se llevan mal con las artroplastias, con las prótesis. ¿Por qué? Porque un enfermo se relaciona con su prótesis como se relaciona con una lavadora, por ejemplo. Por muy buena que sea la lavadora, si una persona joven lava con esa lavadora todos los días de su vida, repito, por muy buena que sea la lavadora, llegará un momento en el que, por una pieza o por otra, esa lavadora se desgastará y por lo tanto habrá que cambiarla. Pues con las prótesis pasa lo mismo. Si nosotros a un enfermo joven le ponemos una prótesis y ese enfermo joven le va a dar uso a la prótesis y se lo va a dar durante muchos años, ocurrirá antes o ocurrirá después, por una pieza u otra, pero esa prótesis se desgastará y por lo tanto el enfermo requerirá un recambio protésico. Y debéis de ser conscientes que las cirugías de recambio protésico, quitar una prótesis y poner otra, son cirugías cada vez más complejas y con más potenciales complicaciones. Por lo tanto, un enfermo joven, y cuando digo joven, claramente joven, con una fractura en 4 fragmentos, se debe intentar realizar la osteosíntesis. Repito, fractura en 4 fragmentos en un enfermo joven es indicación de osteosíntesis. La pregunta del test de segunda vuelta dice: una de las siguientes asociaciones es incorrecta en el tratamiento de las fracturas del húmero proximal. 1. Fractura de cuello quirúrgico del húmero no desplazada, tratamiento conservador. Bueno, pues de lo que nos están hablando es de una fractura no desplazada, por lo tanto el tratamiento es conservador. La respuesta es correcta. 2. Fractura de cuello anatómico desplazada en un paciente de 70 años, prótesis. Una fractura de cuello anatómico desplazada es una fractura que afecta fundamentalmente a la superficie articular. El cuello anatómico es un cuello que realmente existe, es decir, es una línea que es palpable en el húmero proximal de un cadáver y que básicamente separa la superficie articular del húmero proximal, separa la bola del húmero del resto del húmero proximal.
Por lo tanto, cuando un enfermo tiene una fractura desplazada a nivel del cuello anatómico, está sufriendo una fractura desplazada a nivel de esa zona de la que hablábamos al principio de la clase, que tiene una vascularización precaria y que por lo tanto cuando sufre una fractura tiene un alto riesgo de hacer una necrosis avascular. Por lo tanto, de lo que se trata a un enfermo de 70 años es de tratar de resolverle esta situación en un solo gesto quirúrgico, en una cirugía. Como el riesgo que tiene el enfermo de ausencia de consolidación y necrosis avascular y por lo tanto necesitar una prótesis es alto y además ya tiene 70 años, es decir, está en edad de disfrutar la prótesis, esa es otra de las excepciones que veréis en la tabla 7 del manual. Una fractura de cuello anatómico desplazada en un paciente anciano se le puede poner una prótesis. Respuesta correcta. Fractura en 3 fragmentos impactada con desplazamiento de menos de 1 centímetro de los fragmentos en un paciente de 90 años. Bueno, si os fijáis nos dice que tiene una fractura en 3 fragmentos, pero está impactada y los fragmentos no están desplazados. Por lo tanto, aunque haya 3 trozos, eso es una fractura no desplazada. En un paciente de 90 años y cardiópata, da igual los años que tenga o la situación basal que tenga, es para tratamiento ortopédico conservador. Por lo tanto, analgésicos y comenzar la movilización en 2 semanas es una respuesta correcta. La respuesta número 5, luxación anterior de hombro más fractura de troquíter no desplazada. Mirad, debéis de saber que esa es una asociación frecuente e importante de recordar. Luxación anterior de hombro se asocia a fracturas de troquíter, tuberosidad mayor. Luxación posterior de hombro se asocia a fracturas de tuberosidad menor o troquíneo. Pues básicamente lo que hay que hacer es lo mismo que hacemos ante cualquier luxación. Reducimos la luxación, reducción cerrada y movilizamos el hombro en este caso durante 2 o 3 semanas. La respuesta falsa es la 4, que dice fractura en 3 fragmentos desplazados, por lo tanto estamos ante una fractura en 3 fragmentos en un paciente joven hace más de 50 años, tanto por el número de fragmentos son 3 como por la edad del paciente, no es indicación de prótesis sino indicación de osteosíntesis. La siguiente fractura de la que vamos a hablar del miembro superior son las fracturas de la diáfisis humeral. Como decía anteriormente, las indicaciones quirúrgicas de una fractura de la diáfisis del húmero son indicaciones mal establecidas y dudosas. Recordad, cuanto más transversa sea la fractura del húmero, mayor posibilidad de que el enfermo necesite un tratamiento quirúrgico. Mientras que cuanto más espiroidea, oblicua, larga sea la fractura, más posibilidades tiene el enfermo de ser subsidiario de tratamiento ortopédico conservador, bien con un yeso colgante, bien con una férula húmeda. Probablemente el tema más preguntado en lo que a las fracturas de la diáfisis humeral se refiere es la complicación neurológica que sufren estas fracturas. Debéis de saber que la complicación neurológica más frecuente en el contexto de una fractura de diáfisis humeral es la parálisis del nervio radial. También ha sido preguntado, planteándonos clínicamente una parálisis del nervio radial, que debéis de conocer que consiste fundamentalmente en que el enfermo tiene una mano caída, es decir, no es capaz de levantar la mano, tiene una mano caída, y una anestesia del territorio del nervio radial, que básicamente es el dorso de los 3 primeros dedos. Bueno, pues nos plantean una fractura de húmero y eso, mano caída y anestesia del dorso de los 3 primeros dedos, y nos dicen que tiene un enfermo que no es otra cosa que una parálisis del nervio radial. Otra cosa muy importante que debemos de conocer es cómo se maneja una parálisis del nervio radial en el contexto de una fractura de húmero. Pues mira, debéis de saber que en la inmensa mayoría de los enfermos a la parálisis del nervio radial no hay que hacerle nada. En términos generales suelen ser neuroapraxias, es decir, el nervio radial durante la fractura se contunde, sufre una contusión y queda, entre comillas, atontado. Y esa neuroapraxia se recupera con el tiempo. Por lo tanto, repito, en términos generales, a esa parálisis del nervio radial en el contexto de una fractura de húmero no hay que hacerle nada. Sin embargo, existen 2 situaciones que nos van a obligar a tomar una actitud agresiva, es decir, a operar esa parálisis del nervio radial, independientemente de lo que hagamos con el húmero. La primera de ellas es que la fractura de húmero sea abierta. Una fractura de húmero abierta asociada a una parálisis del nervio radial nos obliga a tomar una actitud agresiva quirúrgica sobre esa parálisis del nervio radial. La segunda situación es que la parálisis del nervio radial sea iatrogénica, es decir, el enfermo acude a la urgencia con una fractura de húmero sin parálisis del nervio radial y nosotros al colocarle la escayola, al manipularle la fractura, al tratar de reducírsela, le provocamos la parálisis del nervio radial. Eso hace que aparte de darle un tratamiento al húmero, le debamos de dar un tratamiento quirúrgico, revisar quirúrgicamente ese nervio radial. Respecto a las fracturas de la paleta humeral, las fracturas supracondilias, en el adulto la verdad que son fracturas que dan poco juego para una pregunta. ¿Por qué? Porque suelen ser fracturas intraarticulares, afectan a la articulación del codo, desplazadas y que por lo tanto requieren de reducción abierta y osteosíntesis con placas y tornillos.
Existen dos tipos de fracturas supracondilias en el niño: las fracturas supracondilias no desplazadas. Una fractura supracondilia de húmero no desplazada en un niño se trata de forma ortopédica. Se le inmoviliza al niño con un yeso y posteriormente se realiza tratamiento rehabilitador. Si el niño tiene una fractura supracondilia de húmero desplazada, entonces el tratamiento es quirúrgico. En términos generales, el tratamiento quirúrgico de una fractura supracondilia desplazada en un niño se va a realizar mediante reducción cerrada, es decir, no reducción abierta, reducción cerrada, manipulación cerrada del codo para colocar la fractura en su sitio y osteosíntesis, es decir, tratar de inmovilizar la fractura con un dispositivo especial que se utiliza en los niños, que son agujas. Luego repito, cuidado si la pregunta que nos plantean tiene que ver con una fractura supracondilia, no en el adulto sino en el niño. Si la fractura está sin desplazar, inmovilización con un yeso, y si la fractura está desplazada, reducción, en este caso cerrada, e inmovilización, osteosíntesis, perdón, con agujas. La siguiente fractura a la que me voy a referir es la fractura del cóndilo humeral del adulto, y voy a hacer referencia a la figura 15 de la página 1556 del manual. Existen dos grandes tipos de fracturas del cóndilo humeral en el adulto y además son importantes porque tienen nombre propio. Por lo tanto, si tienen nombre propio, son susceptibles de ser preguntadas. ¿Qué es una fractura de Hans-Steinthal? Repito, fractura de Hans-Steinthal. Es una fractura en la cual el fragmento del cóndilo es un fragmento grueso, es un fragmento osteocondral grande. ¿Eso qué significa? Pues que existe un buen trozo de hueso y de cartílago. Como cualquier fractura intraarticular desplazada, es subsidiaria de tratamiento quirúrgico, es decir, hay que abrir el codo, colocar ese fragmento de cóndilo, que repito es grande, en su sitio, y como es un fragmento grande, se sujeta con un tornillo, porque el tornillo, digamos que coge varias espiras en ese fragmento, que es un fragmento grande. ¿Qué es una fractura de Kocher-Lorenz? Pues una fractura de Kocher-Lorenz es una fractura de cóndilo humeral que es una cascarilla. Es decir, si bien decíamos que una fractura de Hans-Steinthal era una fractura osteocondral con un fragmento grande, grueso, un Kocher-Lorenz es una cascarilla. Apenas hay hueso y apenas hay cartílago. Por lo tanto, aunque es una fractura intraarticular desplazada, en esa cascarilla no nos agarra ni un tornillo, ni una aguja, ni nada por el estilo. El tratamiento de una fractura de Kocher-Lorenz es la exéresis, quitar el fragmento, repito, es una cascarilla.